Cuando quieran podemos empezar, ya estamos en Face. Empecemos, José, ¿no? Empezamos. Antes que nada, darles la bienvenida a todos los que nos están acompañando esta noche. Muchos de ellos han jugado un papel importante en los trabajos que vamos a presentar hoy día. El texto de Miraflores, un barrio residencial con identidad urbana. Este texto ha sido una investigación sui generis porque ha sido llevada adelante precisamente en el periodo de la pandemia. Ha sido realizado por el equipo multidisciplinario de la Dirección de Patrimonio Cultural, compuesto por arquitectos, arqueólogos, historiadores y sociólogos. Hay que destacar en esta investigación que el trabajo para conseguir fuentes primarias ha sido bastante complicado por el mismo hecho de que no se podían visitar las bibliotecas, no se podía tener acceso físico a muchos documentos, pero sin embargo todo el empeño que ha puesto el equipo ha posibilitado que llevemos adelante esta investigación y podamos hoy día presentarles el libro Miraflores, un barrio residencial con identidad urbana. Este libro forma parte de la colección de barrios paceños que viene trabajando el municipio ya hace varios años. Miraflores en sí es una zona muy estrecha. Diríamos que es una zona fundamentalmente residencial, pero con muchas vocaciones, con distintas vocaciones que han hecho que Miraflores conforme parte importante de la historia de la ciudad de La Paz. Empezando por la minería del oro, la agricultura en el barrio de Putuputu, la salud, todo el complejo hospitalario y de salud que alberga hasta hoy Miraflores, el deporte, principalmente con la presencia del principal escenario deportivo de la ciudad, que es el Estadio Hernando Siles. También tenemos que referirnos a la infraestructura militar, que también le da una característica propia, ya que alberga el centro de mando, en realidad, el comando principal de nuestras Fuerzas Armadas. En este libro tenemos una aproximación muy amplia que empieza precisamente con los orígenes precoloniales, con la arqueología característica del barrio de Miraflores, para continuar con la historia del barrio de Putuputu. Es una historia que se remonta a la época colonial y se proyecta al periodo republicano hasta nuestros días. También hemos hecho un énfasis especial en la historia de la arquitectura y el urbanismo de Miraflores, que son
muy importantes, ya que Miraflores es la primera zona en realidad que tiene una planificación urbana profesional. Todo este trabajo lo ha desarrollado la Unidad de Patrimonio Material y lo vamos a poder ver y disfrutar a través de todo el libro. También hemos querido rescatar algo de la historia reciente, bueno, reciente digo, pero en realidad son 50 años de la historia cotidiana del barrio de Miraflores de la década de los años 70. En realidad 60, 70 y 80, que es el periodo precisamente que ha sido marcado por las dictaduras militares. En este sentido, empezamos en realidad con un hito que es la conclusión del monumento a la Revolución Nacional, precisamente el año en que el gobierno de Paz Estenssoro iba a ser derrocado por el golpe militar del general René Barrientos Ortuño. Y acabamos prácticamente en los años 80. Todo esto nos permite también referirnos al equipamiento, tanto de parques, de centros de distracción, de calles, de avenidas, y también reconocer en las calles y avenidas nombres importantes que han hecho a la historia de la ciudad y del país, para finalizar haciendo un homenaje a dos personajes muy importantes que son Artur Poznański y Emilio Villanueva. Ambos han dado en realidad el carácter moderno, ¿no? Pero con una fuerte referencia a los orígenes tiahuanacotas de la cultura que habita la ciudad de La Paz. Sin más, voy a agradecer a todos los que nos han colaborado con las entrevistas, que nos han contribuido con todo el conocimiento, con la experiencia que han tenido tanto en el ámbito especializado, digamos así, de la medicina, que nos ha permitido escribir un muy buen artículo precisamente sobre este aspecto, así como a todos aquellos que han vivido Miraflores de los años 70. De esta manera quiero dar paso a la historiadora Santuza Marca, quien va a hacer un comentario general del libro. Santuza, por favor. Santuza.
Hola. ¿Ahora sí? Ahora sí, ahora sí, te escucho. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Quiero agradecer la invitación para presentar este libro. En ese sentido, quisiera reflejar que son pocas las instituciones públicas que promueven y apoyan a la investigación y que culminan en el nacimiento de un nuevo libro. Además, obra que fue trabajada en la vida pandémica del COVID-19 que todo el mundo está viviendo y que a pesar de ello salió a flote exitosamente. Por ello, nuevamente quiero agradecer la invitación y la confianza por hacerme partícipe para presentar este libro que está bajo el epígrafe Miraflores, un barrio residencial con identidad urbana, publicado por la Secretaría Municipal de Culturas del Gobierno Autónomo Municipal, Tiene 302 páginas. Produce una fotografía con una vista en primer plano de las viviendas 37, llevándonos a observar la parte urbanizada hacia la que es la plaza triangular y de fondo se ve el imponente Illimani, mientras que la contratapa nos muestra otro ángulo del mismo espacio dirigiendo nuestra mirada hacia el estadio y Villa Fátima, mostrándonos así la línea espacial del estudio. Las fotos son parte de la colección fotográfica de Julio Cordero que se encuentra conservado en la Unidad de Museos Municipales del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. La obra reúne a 8 investigadores provenientes de diversas disciplinas de las ciencias sociales y humanas, como la arqueología. Los autores son Rico Elia, Gloria Arana, Patricia Vázquez, José Bedoya, Eber Cuarite, Vida Tedeschi y Fernando Lozada. La investigación también está acompañada de imágenes de la colección fotográfica de los fotógrafos Israel Mendoza, Eric Riveros, Ramiro Masi. Además cuenta con planos y mapas de la ciudad de La Paz y del barrio de Miraflores. La división interna del libro es de 8 partes extensas. 1. Una introducción. 2. Historia del asentamiento en el Valle de San Isidro de Putuputu, barrio de Miraflores. 3. Historia y vida cotidiana en Miraflores. 4. Personajes destacados del barrio de Miraflores. 5. Infraestructura, equipamiento y servicios que configuraron Miraflores. 6. Miraflores, un nuevo imaginario urbano. 7. Conclusiones y finalmente la 8, que es la bibliografía. En la introducción nos adentran a las directrices teórico-metodológicas que guiaron la investigación. El eje transversal que reúne a los textos está vinculado a la urbanización de Miraflores, desde los primeros asentamientos hasta las últimas intervenciones urbanas que se han ido realizando. Aquí se refleja también el tipo de investigación cualitativa, con un uso de fuentes primarias, secundarias, entrevistas, incluso diría historia oral. Señalan de manera clara la espacialidad, Miraflores, y la temporalidad que estudian es en larga duración, desde el periodo prehispánico, pasando por la colonia, lo republicano, moderno, hasta aterrizar en el periodo contemporáneo. La delimitación territorial que hacen es con una demarcación actual, ¿no? Miraflores Sur, donde se concentra todo el centro hospitalario, y Miraflores Norte, que va hacia la Plaza Villarruel y que se une con Villa Fátima y se va dirigiendo hacia los Yungas. También presentan una genealogía aymara a través de las toponimias. La toponimia de Chuquiago se observa en los nombres de sus cerros, ríos, lagunas y quebradas, topónimos que han heredado muchos de los barrios paceños. La fuente de los topónimos son varias, las características ecológicas, las funciones socioculturales o rituales de los lugares a los que hacen referencia. En este caso, hacen referencia al nombre de Putuputu, a partir de traducciones aproximadas.
La parte 2, historia del asentamiento en el Valle de San Isidro de Putuputu, barrio de Miraflores. Por un lado, en este capítulo se resalta los primeros asentamientos que se dieron en Miraflores, los hallazgos arqueológicos que iniciaron por la década de 1930 y cómo a partir de allí se dieron sucesivamente más descubrimientos de material cerámico, tumbas, herramientas de hueso, piedras, las ofrendas, entre otras piezas, hasta uno de los últimos hallazgos en 2015 en el área circundante al monumento a Buch. Explican de forma cronológica estos asentamientos u ocupaciones antiguos, asentamientos, la época formativa, la época Tiwanaku, la época de los señorías aymaras, la época inca, época colonial, siglo XVI, un espacio de encuentro entre culturas. Por otro lado, el siguiente punto nos lleva a la evolución histórica y urbana en el Valle de San Isidro de Putuputu. Desde el periodo colonial, cuando fue parte del barrio de indios, este barrio reunía un mosaico cultural de ayllus que llegaron a ser parte del barrio de indios de Santa Bárbara y se conoció como Putuputu. Fue una región estratégica en la insurrección indígena encabezada por Túpac Katari en 1781. Durante el siglo XIX, el Valle de Putuputu empezó a ser habitada no solo por los indígenas, a quienes empezaron a desplazar a fines del siglo XIX a través de compras de tierras debido a la necesidad de más espacios recreativos fuera de la ciudad, creándose allí las famosas casas quintas. Ingresando al siglo XX, la usurpación de la urbanización fue inevitable, llevando a la venta de tierras indígenas. Así empezaron con las primeras construcciones, es decir, se da los primeros trazos de urbanización a partir de la década de 1910 hasta la propuesta del diseño urbanístico de Emilio Villanueva, que se implementó décadas después. Finalmente, el último capítulo de esta segunda parte nos describe el desarrollo urbano de Miraflores de forma cronológica y detallada, donde Miraflores se consolida como un barrio residencial para la clase media paceña. También nos remite a las primeras y principales edificaciones que son el convento de los concepcionistas, el Hospital General, el Instituto Nacional de Bacteriología, la Intendencia del Ejército, el antiguo estadio Presidente Hernando Siles, la Plaza del Hombre Americano, hoy Tejada Sorzano, y finalmente la Escuela del Comando de Estado Mayor, que fue construida en 1942. Primeros establecimientos y equipamientos urbanos, el nuevo Hospital Obrero y la Escuela Piloto de Mari Gainer, establecimientos que fue creado para el funcionamiento de la Escuela Normal Simón Bolívar. Luego nos remite a los estilos arquitectónicos en Miraflores, estilos como el neocolonial, el misional, el racionalista o el estilo internacional o el racionalista náutico y otros que van especificando minuciosamente acompañada de una serie de fotografías que ejemplifican estos estilos. Esto nos muestra que aún siguen en pie algunas edificaciones entre 1910 y 1970 y que viene a ser parte del patrimonio arquitectónico miraflorino. La parte 3, historia oral y vida cotidiana en Miraflores, es en una primera instancia nos narra la revolución del 52 y la importancia del Cerro Licacota como un espacio estratégico durante las luchas armadas y en diferentes épocas y contextos. La Licacota, testigo silencioso de los enfrentamientos acaecidos durante la Revolución del 52, durante el golpe de Estado de Hugo Barcel Suárez, y que se centra en los actores que tomaron este sitio para su lucha. En una segunda parte, nos lleva a la vida cotidiana en el barrio de Miraflores entre 1964 y 1982. Este acápite se hizo a partir de entrevistas acudiendo a la memoria de un grupo de miraflorinos que vivieron en este barrio desde su niñez y juventud durante las dictaduras militares. El texto busca transportarnos a este periodo con la finalidad de visibilizar la dinámica social del barrio. Ellos, los actores miraflorinos elegidos, narran cómo se fue cambiando el espacio urbano, por ejemplo, qué significó la demolición del antiguo estadio, las reuniones de la juventud en espacios públicos o las actividades recreativas, como por ejemplo los festejos de carnaval. También se relata el ético que vivieron y que desembocaron en movimientos juveniles de la década de 1970. Ya en la parte 4 se habla de personajes destacados del barrio de Miraflores.
ya lo había comentado, nos hablan sobre Arturo Poznański, conocido como el gringo Poznański, y Mauricio Hochschild, empresario minero judío, ambos, ¿no? También fueron vecinos miraflorinos. También visibilizan a los personajes del espacio público. Sus nombres son parte de las plazas, calles y avenidas de Miraflores, como Germán Buch, Gualberto Villarruel, López, Natalia Palacios Gutiérrez, Belisario Díaz Romero, entre otros. Asimismo, nos presentan las principales áreas recreativas y culturales de Miraflores, como el Parque Mirador La Cacota, el Parque Urbano Central, el Centro Cultural Literario que se apertura en 1951 para acoger a poetas. Aquí nos van narrando qué poetas y escritores vivieron y qué actividades realizaron. En la quinta parte, infraestructura, equipamiento y servicios que configuraron Miraflores, aquí se concentra en visibilizar el trabajo de servicios a los pacientes que acudan a los predios hospitalarios, sobre todo al Hospital de Clínicas y al Hospital Obrero. Pensado para los trabajadores. Lo interesante de este acápite es que también se trabaja con entrevistas a algunos médicos y enfermeras quienes plantean desde su punto de vista la atención al público. Muestran en esta quinta parte también el crecimiento del complejo hospitalario con otras especialidades, como el Instituto Nacional del Tórax, el Instituto Nacional Oftalmológico, el Hospital de la Mujer, entre otros. Paralelamente a este crecimiento se han ido incrementando por el barrio de Miraflores otros hospitales después de la segunda mitad del siglo XIX y que se refleja en esta parte, como Cosmil, el Hospital Psiquiátrico Policlínico Miraflores. También nos muestra el tema de la educación, tanto en el ámbito de la medicina, haciendo una recapitulación de este complejo, se halla la Facultad de Medicina y sus carreras. En esta parte también nos muestra un poco el tema del tranvía como símbolo de progreso. Y creo que hay que destacar aquí cómo la guerra del Chaco influyó también para el uso del tranvía, que fue, ¿no? que se recogió en 1963 y pasamos finalmente al aporte que se dio en la educación, ¿no? Cómo los centros se fueron equipando, como también Miraflores hubo un aporte en la educación formal, ¿no? Creándose centros preescolares de primaria y secundaria, también la Normal Superior Simón Bolívar, pero que terminó siendo el Colegio Hugo Dávila, ¿no? Nos dan detalles muy precisos contándonos la historia en este capítulo. Finalmente, el último capítulo, el 6, que son Miraflores, un nuevo imaginario urbano, nos transporta y refleja las últimas construcciones que se dieron en este barrio tradicional paceño. La línea blanca del teleférico, la construcción del viaducto de la Plaza Tejada Sorzano y la construcción del viaducto Plaza San Martín, ¿no? Quiero destacar este trabajo, sobre todo cómo esta transversalidad a partir del tema urbano, ¿no? Y se ha ido como que entretejiendo la historia desde el periodo colonial, republicano, siglo XX hasta nuestros días. Gracias. Gracias, Santuza. Creo que nos has dado una mirada amplia de todo el trabajo de investigación desarrollada por la Dirección de Patrimonio Cultural. Ahora quiero invitar a la arquitecta Jimena Pacheco a que cierre esta parte del programa y nos dé paso a la segunda parte del programa, que está dedicado precisamente al trabajo que se está haciendo en la Plaza Tejada Sorzano. Jimena, por favor. Bueno, buenas noches. Gracias, José. Agradecer a los
compañeros que nos acompañan hoy, agradecer a la historiadora Santuza Marca por el análisis que ha realizado del libro, de un libro, como ella bien lo refería, ha sido desarrollado en un contexto complejo, lo consideramos, pero sin embargo, con el esfuerzo y con la dedicación del personal de la Dirección de Patrimonio, al que quiero agradecer también en esta oportunidad. Y bueno, indicar a quienes nos acompañan que esta publicación queremos que se constituya un aporte. Como bien mencionaba José a un inicio, es una de las publicaciones que forma parte de la serie de publicaciones que hemos sacado sobre los barrios paseños de La Paz. Y bueno, faltaba el conjunto, el barrio de Miraflores, con toda esa referencia arquitectónica, histórica, que, bueno, forma parte, digamos, del desarrollo urbano de nuestra ciudad. Bueno, cerrando esta parte tan importante de esta publicación, quiero también referir que esta publicación va a estar, espero que hasta la siguiente semana, disponible en la Dirección de Patrimonio, y vamos a poder, a quienes estén interesados en la misma, hacerles entrega de este trabajo que se ha realizado. La distribución es gratuita y quienes estén interesados en este material pueden hacernos llegar la solicitud, aproximarse por la Dirección de Patrimonio, pero me imagino que hasta la siguiente semana que vamos a poder tener el material impreso. Para cerrar esta parte y dar inicio a lo que continúa, referir que también como parte emergente de todo lo que conlleva este análisis histórico del barrio de Miraflores, hay un aspecto muy importante que da lugar al desarrollo urbano que se va generando permanentemente y a la transformación, consideramos positiva, ante la necesidad de adecuarnos a las demandas de circulación y otras, digamos, emergentes de la dinámica de la ciudad, pero que queremos como gobierno municipal implementarlas de una forma responsable también y considerando el tema patrimonial. Y en esa lógica, la arquitecta Patricia Vázquez, la jefe de unidad de patrimonio material, va a poder compartir con ustedes precisamente lo que ha conllevado ese trabajo de restauración y resignificación de la Plaza del Hombre Americano, bueno, que está en plena intervención en este momento, y esperamos que este aporte también se constituya la parte de identidad que refuerce al barrio de Miraflores y, bueno, la identidad paseña de nuestra La Paz maravillosa. Patsy, por favor, te escuchamos. Buenas noches. Voy a... Ay, perdón. Tuve un contratiempo con compartir la pantalla. Ay. Disculpen un minutito, por favor. Bueno, buenas noches. Para dar inicio a esta presentación, primero quisiera ponerles un poquito en contexto con los antecedentes de este importante proyecto. Ya en la gestión 2017, el gobierno municipal de La Paz tenía el EDTP, el estudio técnico de preinversión, casi listo para implementar el proyecto Parqueos y Viaductos Plaza Tejada Sorzano. Y ahí surge el cuestionamiento, ¿cómo hacíamos para encarar el traslado, el desmontaje, almacenado y posterior vuelta a montar
del templete semisubterráneo del estadio. El gobierno municipal en la gestión 2005 ya había declarado a este espacio como un espacio de interés, de alto interés cultural, y que era merecedor de tener una condición patrimonial, y además se le había dado una placa reconociéndolo con el nombre que tenía originalmente de la Plaza del Hombre Americano. Entonces, en esa oportunidad, lo que hicimos fue contratar una consultoría a cargo del arquitecto Fidel Cosío, que nos sirvió para orientar el manejo, digamos, de cómo íbamos a encarar este proyecto, cuáles iban a ser los lineamientos, tanto desde el punto de vista técnico, como también desde el punto de vista conceptual y del enfoque que como proyecto de restauración se debía encarar. Entonces, una vez tuvimos resuelta la consultoría, es en el año 2018 en que recién se inician las obras y comenzamos con el proceso de desmontaje del templete. Teníamos ya planteado un proyecto en el que se pensaba recuperar el estado en el que se encontraba el templete del 2002 y volver a darle una impronta más, que vuelva a recuperar, digamos, esta idea que le quiso dar su creador, Artur Poznański, de que fuera un museo arqueológico al aire libre. Entonces, voy a comenzar con la parte histórica, hablando de la situación del sitio arqueológico de Tiwanaku desde finales del siglo XIX. Ya en Bolivia se tenía conocimiento de estas importantes ruinas por los cronistas como Garcilaso de la Vega, Ciesa de León, Guamán Poma de Ayala, etcétera, que entre los siglos XVI y XVII hacían ya referencia a estos importantes monumentos megalíticos en la planicie de la población de Tiahuanaco. Entre los años 1860 hasta casi entrado 1930, el sitio arqueológico, en su momento denominado solamente las ruinas de Tiahuanacu, se encontraban en total abandono por parte del Estado boliviano. Se desconocía totalmente el valor de este sitio arqueológico. Estaban toda el área y las piezas arqueológicas, las piezas líticas sometidas al saqueo. Era una cantera de obras civiles. De hecho, para el tendido de la línea de ferrocarril La Paz-Huaki se utilizaron muchas de las piedras, incluso talladas, y otros sillares de este sitio arqueológico. Y también era utilizado para prácticas de tiro por parte del ejército boliviano. Entonces vemos la situación de abandono en el que estaba este importante referente arqueológico para nosotros como bolivianos. También en esta época de finales del siglo XIX y entrando ya al XX, se caracteriza porque existe un movimiento científico, geográfico, antropológico, que genera misiones científicas, tanto europeas como norteamericanas, que se trasladan a los territorios, en muchos casos colonias de estos países, para realizar investigaciones, ¿no? No fue la excepción las ruinas de Tiahuanacu, que fueron recurrentemente visitadas desde 1877 por George Skier, un cronista estadounidense. Después trabajaron los arqueólogos y geógrafos Max Uhle y Alphonse Stubel, respectivamente, en 1892,
que hicieron croquis, relevamientos y mapas de la ubicación de Tiwanaku. Y finalmente, el año 1903, la misión francesa Crequi-Montfort obtiene una autorización del gobierno boliviano para realizar excavaciones y estudios en el lugar. Y finalmente, nuestra estrella, digamos, en este estudio, el ingeniero naval Artur Poznański, que dedicó prácticamente una vida, así 40 años, al estudio de este sitio, ¿no? Desde 1904 hasta 1940, él estuvo permanentemente haciendo visitas, mediciones, estudios y trabajos de relevamiento en Tiahuanaco. Volviendo al 1903 y a la misión francesa, él no era arqueólogo de profesión, si no me equivoco, era geógrafo, Georges Curtis, es el que descubre y excava superficialmente el templete subterráneo de Tiwanaku. El objetivo de esta misión básicamente era plantear una cronología para Tiahuanacu, pero hacían mayor énfasis en sus investigaciones de orden antropológico. Por lo tanto, no se llega a excavar prácticamente nada del sitio y queda nuevamente en el abandono por espacio de casi 30 años, ¿no? En 1932, la misión estadounidense del Museo de Historia Natural de Nueva York, con el arqueólogo Wendell Bennett a la cabeza, encuentran en esa fecha, si no me equivoco, el 27 de junio de 1932, la estela número 10, conocida por nosotros como monolito Bennett, llevando el nombre de su descubridor. Y como vemos en la fotografía de la derecha, la pieza, la estela 10, el monolito Bennett, fue descubierto, pero no fue excavado en su totalidad y quedó en esa situación por casi 2 años más en la zanja en la que había sido encontrado. Y también ahí es de destacar nuevamente que el objetivo de la misión estadounidense tampoco era realizar mayores excavaciones, menos tareas de conservación y protección de los hallazgos, sino simplemente era proponer una cronología para Tiahuanacu basándose en el estudio de la cerámica encontrada en el sitio. Dada esta situación, entre 1933 y 34, Poznański, que estaba muy preocupado por el abandono y el riesgo al que se encontraban expuestas las piezas halladas, es que él se da a la tarea de gestionar con el gobierno boliviano y así como con las autoridades municipales de la ciudad de La Paz para poder traer al monolito Bennett, que le había denominado Pachamama, a la ciudad de La Paz. El traslado del monolito Bennett, como dije antes, se debió básicamente al expolio y al riesgo en el que se encontraba abandonado prácticamente en el sitio de Tiahuanacu, y en 1934 se logra traerlo en tren desde Tiahuanacu hasta la ciudad de La Paz, ¿no? Se decidió, después de muchas gestiones y contratiempos y enfrentamientos entre diferentes autoridades, de que se lo iba a ubicar al final del Paseo del Prado, donde actualmente está la Fuente de la Juventud, ¿no? El haber traído a esta importante pieza arqueológica en ese momento, en 1934, ocasiona una fuerte oposición de una gran parte de la sociedad paceña que no condecía, digamos, con esta nueva estética, entre comillas, que realmente iba en un total contraste con el espacio del tratamiento del Paseo del Prado y las casas de estilos eclécticos y academicistas que representaban a una élite paceña que estaba volcada y tenía la mirada puesta en Europa y en París. Entonces, tener esta pieza arqueológica colocada ahí en medio como una especie de incordio fue lo que provocó un rechazo en la población, y la pieza estuvo sujeta,
como tenemos ahí expuesto, casi 10 años a un proceso constante de vandalismo y deterioro, ¿no? A pesar de que nos encontrábamos en 1934 en plena Guerra del Chaco, el presidente Daniel Salamanca fue el que gestionó junto con Poznański y el ministro de Educación del momento, traer esta pieza arqueológica porque se pretendía generar un emblema de identidad nacional, ¿no? Generar algo que vinculara, que uniera a la población boliviana a partir de este referente arqueológico que lamentablemente no llegó a consolidarse, ¿no? Ahí tenemos algunas imágenes del monolito siendo, bueno, colocándose maderas para poder levantarlo y sacarlo de la zanja en la que estaba, el traslado con andamios de madera para colocarlo y posicionarlo al final del Paseo del Prado, y la última fotografía donde ya la pieza está emplazada, la estela, pero sobre un pedestal provisional de adobes, ¿no? Es en este periodo, entre 1934 y 1940, que Artur Poznański decide que la pieza esta merecía un espacio mucho más adecuado, un espacio en el que se le rindiera homenaje como tal, como él lo consideraba. Entonces se vio que la explanada que se encontraba frente al estadio en estilo neotiahuanacota del arquitecto Emilio Villanueva, le permite a Poznański proponer la construcción de este nuevo espacio conmemorativo en Miraflores, ¿no? Este nuevo espacio, este templo, que él consideraba un templo semi hundido, en el que al centro se colocaría la importante estela Bennett, y alrededor se podían exhibir otros monolitos y otras piezas arqueológicas traídas de Tiahuanacu en una especie de museo al aire libre, que este era el objetivo principal de Poznański, y denominó a este conjunto la Plaza del Hombre Americano. La Plaza del Hombre Americano se empezó a construir a mediados del año 1941. Hubieron algunos inconvenientes, se paralizaron los trabajos, se reinicia en 1942 y llega a concluirse en 1943 durante la gestión del alcalde Luis Nardín Rivas, y genera también una polémica respecto al tratamiento del entorno, de los espacios exteriores y el diseño urbano que lo acompañaría. Como podemos ver en la imagen de la derecha, es un recorte de periódico entre 1942 y 43, donde el proyecto de Poznański pretendía abarcar lo que actualmente se ha recuperado, el proyecto de parqueos y viaductos Plaza de Tejada Sorzano, de unir el espacio que ocupa el templete con el atrio del actual estadio. En su momento este era el del arquitecto Emilio Villanueva, generándose toda una explanada que vinculaba la estructura arquitectónica del estadio con el tratamiento también en estilo neotiahuanacota del templete de Poznański, ¿no? El proyecto fue rechazado y se terminó con la rotonda que conocemos hasta el 2018, en que se desmonta, y empezamos con el proyecto que está pronto a inaugurarse hasta finales de este mes, ¿no? El diseño de Artur Poznański comprendía toda esta explanada hasta vincularse con el atrio del antiguo estadio, y había un diálogo de un lenguaje similar, un lenguaje arquitectónico del estilo neotiahuanacota entre lo que era el templete y la fachada y los dos cuerpos laterales del proyecto del arquitecto Villanueva. Como podemos ver en la figura superior izquierda, se manifiesta claramente que el proyecto de Poznański tenía mucha mayor envergadura de lo que efectivamente se llegó a construir, ¿no? El templete, además de contemplar el espacio semienterrado como una especie de
templo de homenaje a la deidad principal, Pachamama, representada en el monolito Bennett. Tendría también andenes y terrazas, generando un espacio mucho más apto, digamos, para albergar al ídolo magno, como lo denominaba Poznański, ¿no? Por otra parte, el templete semisubterráneo del estadio no era una réplica del de Tiahuanaco, ¿no? Sino era una interpretación propia de Poznański, porque además el templete en ese momento aún se hallaba enterrado en Tiahuanaco. No teníamos los referentes que tenemos ahora de que sabemos las medidas, sabemos las características, también el sistema constructivo. En su momento esto aún estaba enterrado y esta propuesta era producto de las investigaciones de Poznański y de haber, en base a los estudios astronómicos que hizo y dataciones, él determinó que el origen de Tiahuanaco era de 15.000 años antes de Cristo. Por lo tanto, él pensaba que las construcciones semienterradas o dentro de la tierra correspondían a este periodo de hombre primitivo, y así es el que él concibe su propuesta del el templete del estadio, ¿no? Aparte, otra de las improntas que él manejaba era de que este espacio también debería convertirse en un memorial que reconociera a los pensadores intelectuales de la época que reivindicaban las culturas prehispánicas y el valor de la cultura tiwanaku. También en 1930 él había sido el fundador de la Sociedad de Arqueología Boliviana, que estaba conformada por 12 miembros que eran personalidades intelectuales y de la política boliviana que participaban activamente en este movimiento cultural de revalorización de lo prehispánico, ¿no? Entonces también debería ser este espacio un museo a cielo abierto en el que se pudiera dar un albergue adecuado y unas condiciones de conservación mejores, condiciones de exposición también, para que el templete pudiera ser un museo, ¿no? También vamos a señalar unas condicionantes urbanas que tiene el espacio y las diferencias que tiene el templete ideado por Poznański con respecto al templete de Tiahuanaco, ¿no? Al templete del estadio se accedía por una escalinata de 15 peldaños que estaba orientada al oeste con un remate visual hacia la avenida Illimani. El monolito también está orientado hacia la avenida Illimani, que en su momento era la arteria que vinculaba al barrio de Miraflores con el centro de la ciudad, el centro de La Paz. A diferencia del templete de Tiahuanaco, en que el ingreso se orienta hacia la pirámide de Acapana. La altura general del templete también ha variado, la cantidad de pilares. Los pilares del templete de Tiahuanaco son piezas monolíticas de gran tamaño, y en el caso del templete del estadio tenemos estos pilares, pero están compuestos por sillares más pequeños de arenisca roja, y la cantidad también es mayor y respeta un módulo de entre 2,70 y 3 metros de distancia que van conformando los soportes de los muros que van a conformar el templete semienterrado. El ingreso también es diferente en el caso del templete del proyecto de Poznański, porque cuenta con un portal de ingreso, un ingreso adintelado, que está flanqueado por 2 nichos que debían ser ocupados por esculturas. Creo que en su momento, en los años 40, habían estas piezas en este espacio, pero ya en lo que ha llegado a nosotros ya no tenía estas características. El templete de Poznański también tiene una diferencia que vamos a ver más adelante. Él planteaba que este espacio era un templo en el que debían verse reflejadas las 2
etnias o los 2 biotipos de grupos sociales que habitaban o que conformaban la sociedad de Tiahuanaco. Entonces él indicó que habían 2 tipos, una raza, digamos, dominante, los collas, y otra sometida, que eran los aruacs. Entonces, esta propuesta de él se refleja en el templete que construyó entre los años 40 y 43. Como podemos ver, está tanto en la talla, la forma, la fisonomía de las cabezas y todo, responden a estos 2 biotipos de los collas y los aruacs que había propuesto Poznański, y esos mismos tipos de cabezas se ubican en los 4 muros que conforman el templete semisubterráneo del estadio. También podemos apreciar el trabajo más cuidadoso, más prolijo y de detalle que tenía en su momento el templete del estadio, donde vemos que las cabezas están, digamos que empotradas en los muros, pero se ha tomado el cuidado de dejarles un recuadro como un bisel que permite que se alberguen de manera más elegante, digamos, y se generan unas sombras que hacen juego con la randa, digamos, o el tratamiento de dinteles que tiene toda la parte superior del templete, ¿no? Este tipo de trabajo ya en la intervención de los años 2000 al 2006 ha desaparecido, como vamos a ver más adelante. Otra cosa que intentó, no es que intentó, sino que lo hizo Poznański, fue reflejar en toda la propuesta y el tratamiento iconográfico del templete, demostrar la cosmovisión de Tiahuanaco, ¿no? La que él consideraba que era en base a los estudios que había realizado, ¿no? Entonces, ubica el pedestal en el centro del patio del templete, y este pedestal es el que expresa esta cosmovisión andina en la visión de Poznański, ¿no? Sitúa a la Pachamama, que es el monolito Bennett, como la principal deidad femenina andina, sobre una pirámide escalonada de 3 niveles que representan las pachas, ¿no? Como vemos en el esquema de la derecha, están cada uno de los niveles que conforman esta chacana. Están el Alapacha, el Acapacha, el Mancapacha, etcétera, todo lo que manejamos, digamos, en la cosmovisión andina, ¿no? El conjunto de esta chacana con los signos escalonados y estos niveles se encuentra flanqueado en cada una de las 4 esquinas por cóndores malcus, y también hay un altar para realizar las ofrendas, ¿no? Estas propuestas también se van a recuperar en la propuesta que se está implementando, la actual, en el templete del estadio, ¿no? La representación de esta línea continua escalonada que está conformada por segmentos horizontales y verticales aparece de manera recurrente en todas las esculturas, construcciones, cerámica y tejidos de Tiahuanaco, por lo que Poznański le atribuye a este escalonamiento el significado de tierra y cielo, ¿no? Si nos fijamos, hemos también tomado el cuidado de reflejar esta iconografía que él ha tomado básicamente de la litoescultura y los grabados que hay en la Puerta del Sol, ¿no? Por eso aparece reiteradamente la figura del Huarihuilca, que aparece en las puntas de la cruz andina o la chacana, aparecen los cóndores malcu, que son figuras con corona, y también en la base del monolito está esta randa o este elemento lineal con cóndores hembra que aparecen también en la iconografía de la Puerta del Sol. Nosotros como gobierno municipal y como dirección de patrimonio hemos tenido con este proyecto una de nuestras primeras experiencias de coordinación con la Secretaría
Municipal de Infraestructura Pública, que es la que se encarga de llevar adelante los proyectos macro del municipio. Ese proyecto de los viaductos y parqueos es un proyecto enorme, de gran magnitud, y hemos logrado hacer una coordinación, si bien no al 100% y como nos hubiera gustado hacerla, pero para ser de las primeras, digamos, los primeros inicios de coordinación, hemos logrado que nuestro proyecto de resignificación de la Plaza Tejada Sorzano se ha implementado casi en un 80% en el tratamiento de piso y el tratamiento y recuperación y restauración del templete del estadio, ¿no? El rescate del proyecto original de Poznański y la Plaza del Hombre Americano, como se va a volver a denominar una vez esté concluida la intervención, fue las premisas que les había mencionado antes, ¿no? El de que Poznański reinterpreta la arquitectura de Tiahuanacu y plantea este nuevo templete, que sea un memorial que rinda homenaje a estos movimientos artísticos y culturales, a la reivindicación de lo prehispánico y también a los movimientos indigenistas e indianistas del periodo de los años 30, y básicamente el de difundir la importancia de la cultura Tiahuanacu en la construcción de la identidad nacional. En la propuesta que tenemos, como pueden observar en la figura de la superior izquierda, el tratamiento de piso que hemos propuesto como culturas también refleja los animales de la iconografía de Tiahuanacu, donde está el cóndor maicu, la serpiente o catari, los auquénidos como la llama y el puma, y aparte se han colocado dos apus, el Huayna Potosí y el Illimani, ¿no? Que esto es todo el tratamiento de piso nuevo en torno a lo que es también el nuevo templete, que tiene dimensiones menores que las del que se desmontó el 2018. El proyecto de restauración en sí tenía condicionantes fuertes que también nos obligaron a tomar otro tipo de decisiones en el camino, ¿no? El proyecto de que en un inicio estaba concebido como que se unía con el atrio del estadio y que al final terminó como una rotonda simplemente, que es lo que conocimos, provocó que el espacio del templete no funcionara como tal, ¿no? Aisló al espacio de la Plaza del Hombre Americano, era una rotonda de circulación vehicular, y claro, esto conllevó a que hubiera un abandono y un deterioro más acelerado del material lítico del templete por la contaminación ambiental, así como que el uso como museo prácticamente había desaparecido, ¿no? Y la intervención que se realizó entre las gestiones 2006 al 2008 en el templete, una vez que ya se había retirado la estela Bennett, la original, y se la había llevado a Tiahuanacu, y se colocaron réplicas tanto del monolito Bennett como de otras piezas que se encontraban en el patio, digamos, del templete, también llevó a que las cabezas de la propuesta original de Poznański fueran reemplazadas casi en un 90%, un 80%, por las cabezas que podemos observar en las dos imágenes del lado derecho, donde vemos que ya no son los collas arriba y los aruac debajo, con las características fisonómicas y de vestimenta que habíamos visto antes, sino que hacen referencia a varios tipos, incluso raciales y todo. Aquí parecen haber orientales, asiáticos, hay personajes con turbantes, etcétera, que realmente no condicen para nada ni respetan la propuesta original del templete. Otro de los condicionantes fuertes fue que por temas estructurales y de
soporte y todo, se tuvo que reducir el espacio del templete del original que hemos desmontado el 2018 con el que se está montando ahora en la plaza del estadio, ¿no? Como podemos observar en la imagen, ahí si ven una línea en color guindo oscuro, ese era el perímetro original del templete que desmontamos y que como parte del proyecto se ha dejado ese contorno, ese perímetro con un tratamiento de un haz de luz sobre un piso de vidrio que va a ser rememorar, digamos, cuál era la superficie original del templete. El proyecto se lo encaró como, no tanto como un proyecto de restauración, porque no estábamos en condiciones de trabajarlo de esa manera, porque al haber encarado el proyecto, una parte como Secretaría de Culturas y otra parte como Secretaría de Infraestructura Pública, tuvimos que llegar a un acuerdo intermedio en el que la mitad del templete, 2 muros, digamos, recuperan la propuesta de Poznański tal como él había planteado, con los 2 tipos étnicos, los collas y los aruacs, y otros 2 muros que están recuperando, reutilizando las cabezas que existían en el 2000 y que se desmontaron en el 2018, que son las que les mostré en la diapositiva anterior de la intervención de los años 2006 al 2008, ¿no? Entonces, la propuesta que se ha trabajado es una restauración que le hemos denominado significativa, que pone en segundo lugar la restauración específica de la materialidad de lo original y que lo que hace es rescatar las ideas esenciales de Poznański, básicamente el museo al aire libre y el memorial. Se ha priorizado lo antiguo sobre lo meramente estético, por eso es que se ha reutilizado el material lítico, incluso erosionado, como pueden advertir en las imágenes. Estas ya son imágenes del actual, del remontaje, digamos. Este es son los muros del templete que ya se han vuelto a montar, a armar en el estadio. Y como ven, las juntas todavía están abiertas y tenemos personal técnico que está trabajando en este emboquillado, ¿no? Se ha buscado la reposición de las cabezas clavas originales y el tema también de ver la reversibilidad de la intervención. Como más adelante vamos a ver, se están proponiendo unas vitrinas que se van a ubicar en los muros que recuperan la propuesta del año 2006, que en caso de que queramos retirarlas y que vuelva a convertirse en un muro como el que estaba planteando inicialmente, pues se pueden reutilizar las piezas líticas que están codificadas y están almacenadas. Otro aspecto importante de las premisas que se han considerado también para esta restauración es de habilitar estas vitrinas que les comentaba, que van a contener réplicas de cerámica y dioramas, que van a restituir la idea inicial de museo al aire libre, pero con una propuesta museográfica más fuerte y potenciada por el proyecto que hemos encarado como Secretaría de Culturas, ¿no? Va a haber un incremento de piezas expuestas, ya no las de grandes dimensiones como estaban antes en el patio, sino en las vitrinas que son réplicas de cerámicas de filiación Tiahuanacu, que la mayor parte de ellas forman parte del acervo y las colecciones del municipio en los museos municipales. Se han eliminado las jardineras que habían al interior del templete. También se ha disminuido la cantidad de piezas líticas que pueden estar expuestas básicamente por el peso, porque el templete ya no está asentado sobre la tierra, sino sobre
una losa casetonada que cubre los parqueos que se hallan en la parte en subsuelo. Y también se ha pensado darle una mayor, un uso diferente al templete que pueda dar paso a actividades recreativas, culturales y rituales. El desmontaje que se ha realizado en el año 2008 ha sido un proceso que ha contado con el seguimiento de profesionales capacitados en el área. Ha habido un arqueólogo que hace el seguimiento de esto y un arquitecto restaurador que han estado continuamente controlando el proceso de desmontaje, de codificación de las piezas. Y en esto, cuando se demuele prácticamente y se desmonta la réplica del monolito Bennett en el pedestal que estaba empotrado en la tierra y que servía de soporte a la pieza, se han encontrado, como podemos ver en las imágenes de abajo, las cabezas clavas originales que no eran talladas en piedra, sino vaciadas en cemento de 1940, ¿no? Como pueden ver, se han encontrado 54 piezas, de las cuales 20 se encontraban en un buen estado de conservación y prácticamente íntegras, otras 20 que eran semi-completas, digamos, tenían algunas faltantes, y 14 fragmentos que eran pedacitos pequeños que ya no se los ha podido recuperar, ¿no? Pero una gran cantidad, si no me equivoco, 36 piezas se han recuperado y restaurado y han sido vueltas a colocar en el espacio del templete que se está montando ahora, ¿no? El procedimiento que se ha propuesto para el desmontaje de los muros del templete ha sido el de anastilosis. Este procedimiento consiste en la codificación por la ubicación de cada una de las piezas, desde los muros hasta las piezas líticas que estaban dentro del templete, más todos los sillares que conforman los muros, y una vez desmontados se han almacenado de manera ordenada, ¿no? Como podemos ver, se ha hecho una codificación de los muros que están ahí como A, B, C, D es el que da al frente de la fachada del estadio, el E que da hacia la avenida Saavedra y hacia la zona sur, el F y el G que son los que flanquean la escalinata de ingreso al templete. Como podemos ver también, cada una de las hiladas de las piezas que conformaban los muros ha sido codificada y medida, y como podemos ver también en las piedras están anotados los códigos del muro al que corresponden y la hilera a la que pertenece cada uno de los bloques de piedra. Después se ha trabajado con los tratamientos líticos de los diferentes deterioros y de la limpieza que requerían las piezas. Estos procedimientos han sido asesorados en un inicio, antes de que se agudizara lo de la pandemia, por un especialista en piedra, el profesor Carlos Cano, un especialista peruano que estuvo en 2 oportunidades haciendo el seguimiento de los trabajos que encaramos en el templete, ¿no? Aparte de eso, también se ha tomado la precaución de trabajar con mano de obra calificada, que son los ex becarios de la escuela taller, ¿no? Entonces, se han hecho los trabajos del ordenado y codificado de las piezas, la limpieza en seco y en húmedo, la remoción de pintura y grafitis, como podemos ver en las imágenes. Se ha trabajado, bueno, con un equipo para producir agua destilada, que es con la que se trabaja todos los procesos de limpieza para el tratamiento lítico. Se han hecho tratamiento colocado de papetas para la desalinización. También se ha trabajado con el sistema de inmersión en agua destilada para la eliminación de sales.
y en algunos casos con agua de cal para consolidación de las piezas ya limpias. También se ha hecho trabajos de desincrustación en el caso de las cabezas para eliminar todos las incrustaciones de mortero de hormigón que tenían las piezas. Se ha hecho la eliminación de musgos y líquenes que presentaban algunas de las piedras, como pueden ver. Se ha trabajado con epóxicos para el tratamiento de las fisuras y las piezas fracturadas, como vemos el proceso en las fotografías de la parte inferior. Y con respecto a las cabezas clavas, como les había comentado anteriormente, nuestra intención al inicio era recuperar la totalidad, pero como podemos ver en la imagen inferior, los códigos en rojo, B, F y D, son los muros que hemos recuperado con la propuesta de Poznański. Y los muros C y E, que se encuentran con color azul, son los contenedores de las cabezas y las piezas de la intervención del 2006-2008 y que además se ha complementado con la habilitación de vitrinas empotradas en los muros para reforzar el aspecto museográfico y de sala de museo que va a tener el templete, ¿no? Están a la izquierda las imágenes de las cabezas clavas originales de Poznański con los collas y los aruak, cada uno de los dos tipos. También hemos hecho el trabajo de restauración de las cabezas clavas, de las 30 y tantas piezas que hemos logrado recuperar. Y se han sometido a diferentes procesos igual de limpieza, de desalinización, de eliminación de costras. En la parte izquierda podemos ver, digamos, los diferentes estados de conservación que tenían las piezas que se han encontrado digamos, formando parte de la base del monolito Bennett, de la réplica. Entonces están partidas a la mitad, fragmentos de hasta un 50% y otras piezas bastante íntegras como la de la parte superior izquierda y otra que tiene pequeños faltantes y descostraciones como la de la cabeza de la parte inferior. Se han hecho igual trabajos de retiro de estas incrustaciones de mortero de cemento, se ha retirado el polvo y se han hecho trabajos de limpieza en seco y en húmedo, lavando las cabezas. Se han hecho resanes y modelado de los pequeños faltantes y se ha hecho reposición y reintegro de otros faltantes mayores, ¿no? Como podemos ver, también se han hecho los reintegros con varillas metálicas para volver a unir los fragmentos que se encontraron en la excavación del pedestal. Y asimismo se han vaciado cabezas nuevas para completar las que iban a faltar en los muros en que hemos repuesto la propuesta de Artur Poznański. Asimismo se han vaciado unas cabezas de puma que en un informe de la misión francesa Créqui-Montfort hablaba de estas cabezas de puma y que además tenían acabados polícromos, ¿no? En rojos y azules que van a ser recuperados en el muro del fondo del templete, el que da hacia la fachada del estadio. La propuesta museográfica básica es esta que les muestro en el esquema. Están lo que está en rojo, la letra P de aquí abajo es el panel visual conjunto, que es el que da una información general de todo lo que el visitante va a encontrar al visitar el templete, tanto recorriéndolo por fuera al nivel del piso de la plaza, como ingresando al interior del patio semisubterráneo. El punto E en rojo va a tener una escultura, como la que vemos en la foto ahí, de
Arthur Poznański y de Wendell Bennett, como manera de, como diría, de caracterizar, de hacer ese espacio un poco más interactivo con los visitantes y las características de este museo. En el muro con la letra B, ahí bueno, perdón, les aclararé, todas las cabeceras de muro, los 4 muros que conforman el perímetro del templete, van a tener una baranda de vidrio templado, cuyo objetivo es recuperar la altura original que tenía el templete. Debido a estos problemas de la habilitación de los parqueos y viaductos en subsuelo, hemos tenido que disminuir, así como se han achicado, digamos, las dimensiones del templete en ancho y largo, también se ha disminuido en altura. Entonces, esa diferencia se va a recuperar con una baranda de vidrio de entre 40 y 50 centímetros de altura que va a contener información museográfica, ¿no? En el muro B, que se encuentra directamente detrás de donde se van a emplazar las esculturas de Poznański y Bennett, contiene las biografías de arqueólogos que han trabajado y han, digamos, investigado sobre la cultura tiahuanaco. El muro que da hacia la Plaza San Martín o el Parque Triangular, que está con esta letra M, es un memorial donde se va a hacer referencia a los personajes, a los pensadores, a los intelectuales, artistas, maestros, profesores, intelectuales que han propuesto, digamos, que han luchado y han trabajado por esta reivindicación y revalorización del indígena, de lo prehispánico, de estas culturas ancestrales. Se hace un reconocimiento, incluyendo a 4 personajes que siempre estuvieron propuestos por Poznański, que quería rendirles un homenaje en este espacio del templete. Los muros D y C, que tienen las letras LT, es una línea del tiempo de Tiahuanaco que ocupa el muro que da hacia el estadio, a la fachada del estadio, y el otro muro que va hacia la Plaza Uyuni, donde se va a desarrollar toda la cronología validada, digamos, actualmente por los arqueólogos y profesionales especialistas, la cronología de Tiahuanaco, ¿no? Desde las culturas precursoras de Chiripa y Huancarani, y posteriormente todo el periodo formativo, los periodos aldeano, urbano, hasta el decadente y desaparición de esta cultura, se van a hallar reflejadas en esa línea del tiempo. Y en esta parte donde aparece una N, un cuadrado amarillo, es simplemente el nombre, ¿no? Aquí va a aparecer nuevamente la Plaza del Hombre Americano, que es como se va a volver a denominar este espacio. Los cuadrados en celeste con numeración son 8 paneles que van a ir al interior del templete, que más adelante les voy a comentar el contenido de los mismos. Y las letras B en número de 8 corresponden a las 8 vitrinas que van a ser las contenedoras de las réplicas de la cerámica, de las piezas que tenemos en los museos municipales. Esta es la iconografía que se va a utilizar y el nombre de la Plaza del Hombre Americano. Este es el panel de ingreso al conjunto, donde en la parte superior tenemos un planito para ubicarnos dónde estamos, qué es lo que se puede ver, cómo se puede visitar, hacer el recorrido en la plaza. Y aparte, esta fotografía se va a trabajar sobre un panel de acrílico de
perdón, de 2,40 metros por 2, si no me equivoco, de manera que en cierta posición la fotografía del antiguo estadio pueda superponerse a la fachada del actual y recreemos, si se quiere, cómo se habría visto el templete de los años 40 con el antiguo estadio que ha sido demolido en los años 70. Estas son parte de los paneles de la propuesta museográfica. Estas son las biografías. Esto es lo del memorial, donde se explica en qué consiste, a quienes se está rindiendo homenaje. La línea del tiempo de Tiahuanaco, que considera la propuesta de los 15,000 años antes de Cristo de Poznański, más las de los otros arqueólogos con los estudios y el aporte que han hecho al estudio, a la cronología y a la investigación de esta importante cultura. Y aquí hay ejemplos, digamos, de lo que se va a desarrollar a lo largo de esos dos muros con la línea del tiempo de Tiwanaku. Y la propuesta para los paneles, los 8 que se encuentran al interior del templete, que desarrollan estas temáticas, ¿no? El primero es Tiwanaku y su importancia en la construcción de la identidad nacional. El otro es el origen de Tiwanaku, un enigma no resuelto. Tiwanaku y su cosmovisión. Las cabezas clavas y las interpretaciones sobre ellas, el templete subterráneo, un espacio para ancestros míticos, el monolito Bennett, un ídolo resistido, el retorno a Tiwanaku, que es la vuelta de la estela al Museo de Tiwanaku, y finalmente cerramos con Miraflores y los hallazgos arqueológicos que han hecho de esta área, dentro de la propuesta que trabajamos como Dirección de Patrimonio, de ser un área de alta sensibilidad a la presencia de yacimientos arqueológicos en subsuelo. Y aquí en este panel se muestran algunos ejemplos de las piezas que se han encontrado en las excavaciones realizadas en la ciudad. Aquí hay un ejemplo de los paneles que se van a colocar al interior del templete. Y finalmente las vitrinas. Actualmente las fotos que estamos viendo en la parte derecha son de cómo está actualmente y cómo están estas hornacinas, digamos, que van a recibir las vitrinas con las piezas en exposición. Y aquí a la izquierda están las réplicas de las piezas que tenemos en museos y que van a ser expuestas en estas vitrinas. Nos falta dos dioramas que tenemos, uno que hace referencia a la construcción del templete de Tiwanaku, el original, y otro diorama en el que se va a ver el templete, el que ha construido Poznański. Bueno, eso sería todo en cuanto a esta presentación. Gracias. Gracias, Patricia. Ahora tenemos algunas consultas que nos han llegado. Alan Castro Riveros, saludos, dice. ¿Dónde podemos conseguir el libro? Bueno, el libro, como explicaba la directora de Patrimonio, se va a poder conseguir en Dirección de Patrimonio en el Cine 6 de agosto, en el edificio Cine 6 de agosto, a partir de la siguiente semana. José, también agradecería si es que pueden dejarnos alguna referencia telefónica para ponernos en contacto, si es que esto se fuera un poco más antes o si no después, por favor. Consuelo Tapia Morales dice: felicitaciones, muy buena la explicación para Patricia.
Carlos Lemus dice, esta cronología que menciona Patricia está completamente desactualizada. ¿Puedes comentar o complementar esto, Pat? Sí, es cierto que yo he mencionado, como no soy del área, no domino los términos, pero de hecho creo que yo he hecho mención a la de Ponce San Ginés, pero la que es válida y la que figura en toda la nomenclatura de la línea del tiempo es la que propone John Hanusek del 2003. Entonces pienso que esa es quizá la que hace referencia a Carlos. Es esa la que estamos manejando como la validada y la que está aceptada, digamos, actualmente, ¿no? No es la que yo he hecho referencia del tema del periodo aldeano y urbano y el imperial y después el decadente, porque es la que más fácil recuerdo, digamos, ¿no? Pero la que está, que va a figurar como la primera, es la cronología planteada por John Hanusek. Gracias. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, Freddy Márquez dice, muy bien por el libro. ¿Sí? Una consultita. Sí, Carlos. Quisiera saber si se ha incluido la cronología que se ha ya pulido para el Valle de la Paz en relación a las ocupaciones prehispánicas. No, inicialmente tuvimos una propuesta que abarcaba esta cronología, llegando incluso hasta los señoríos pacajes y todo, pero aparte que era muy ampulosa y no íbamos a tener el espacio suficiente para hacer esta referencia, hemos preferido solamente enfocarnos en Tiwanaku. Entonces, ahí está explicada la línea del tiempo de Tiwanaku y la referencia, esta última que haces con experiencia exclusiva a lo del Valle de la Paz, tiene una mención muy general en el último panel, el panel 8, donde hablamos de los hallazgos en Miraflores, solamente ahí que llegamos incluso hasta al periodo Inca y todo, pero no en la línea del tiempo. En lo que es la parte museográfica más importante, que serían esta baranda de vidrio, solamente hacemos referencia a Tiwanaku. Bueno, hubiera sido ideal, dado que nosotros ya tenemos 20 fechados radiocarbónicos y hemos logrado pulir toda lo que es la ocupación desde el formativo hasta las últimas ocupaciones aymaras en el Valle de la Paz. Yo creo podemos hacerlo, Carlos, porque 8 paneles son totalmente insuficientes para la cantidad de información que tenemos, pero ha sido también una restricción de tipo presupuestario, ¿no? O sea, prevemos y hemos estado pensando al interior de la dirección que en un futuro podemos destinar más presupuesto y complementar la información que se puede colocar en el templete porque hay espacio. Perfecto, bien, gracias. Gracias a todos, gracias por acompañarnos esta noche. Los esperamos mañana a las 7 de la noche en un nuevo conversatorio. Tal vez, Jimena, quieras cerrar todo el desarrollo de hoy día. Hola, sí, José, bueno, agradecer nuevamente a los que nos acompañaron esta noche y agradecer y felicitar también a Patricia por la minuciosa explicación que ha realizado. Como ella bien indica, no es del área, sin embargo, creo que ha hecho un excelente trabajo. Y bueno, la información, reitero, que tengamos de
a disposición del libro, va a estar espero ya para la siguiente semana. Los que gusten pueden dejarnos también su referencia para que podamos tomar contacto nosotros, y agradecerles, esperarlos para el conversatorio de mañana y la programación que tenemos prevista en esta semana, que va a dar a conocer los trabajos como digamos, que se han venido encarando en correspondencia a la gestión del patrimonio cultural. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, gracias. Hasta luego.